Buen día, mi nombre es Lema Carrasquero, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la unidad 3 y 4 de la materia de microondas. Bien, para la unidad 3 tenemos matrices de parámetros. Tenemos la primera que es matriz Z, que es la impedancia. Este es un modelo de que describe la relación entre las tensiones y corrientes en los puertos de un circuito de microondas. Es especialmente útil para realizar circuitos pasivos y activos, permitiendo entender cómo se comporta el circuito ante diferentes condiciones de carga. Podemos ver la fórmula 1, que es la que vemos ahí arriba, y también se puede definir que Z sub 11 representa la impedancia de entrada del puerto 1 cuando el puerto 2 está abierto. Esto significa que se mide la tensión y la corriente en el puerto 1 sin la influencia de la carga en el puerto 2, lo que permite determinar cómo se comporta el puerto 1 de forma aislada, ¿bien? Para el Z sub 22 es similar al Z sub 11, pero esta es la impedancia de entrada en el puerto 2 cuando el puerto 1 está abierto. Esta proporciona información sobre cómo se relaciona el puerto 2 sin la influencia del puerto 1. Para Z sub 12 y Z sub 21, estos parámetros representan la interacción entre los dos puertos. Z sub 12 indica cómo la corriente en el puerto 2 afecta la tensión en el puerto 1, mientras que Z sub 21 muestra la influencia opuesta. Estos valores son cruciales para entender el comportamiento de circuitos acoplados. Para la parte de la fórmula tenemos que para calcular los parámetros de la matriz Z se utilizan las siguientes relaciones que podemos ver la fórmula número 2 acá en pantalla. La matriz y la admitancia resulta que es el complemento de la matriz Z y describe la relación entre las corrientes y las tensiones en los puertos de un circuito. Es útil para lo que es el análisis de circuitos donde la admitancia, que es la inversa de la impedancia, es más conveniente. Podemos ver la fórmula 3 allí. Y bien, Y sub 11 en este parámetro representa lo que es la admitancia de entrada del puerto 1 cuando el puerto 2 está cerrado. Es fundamental para entender cómo se comporta el puerto 1 cuando no hay carga en el puerto 2, permitiendo evaluar la capacidad de corriente en el puerto 1. Para Y sub 22, de manera similar a Y sub 11, esta es la admitancia de entrada en el puerto 2 cuando el puerto 1 está cerrado. Proporciona información sobre la capacidad del puerto 2 para conducir corriente en ausencia de influencia del puerto 1. ¿Bien? Para Y sub 12 y Y sub 21, estos parámetros indican la interacción entre los puertos. Y sub 12 muestra cómo la tensión en el puerto 2 afecta la corriente en el puerto 1, mientras que el Y sub 21 hace lo mismo, pero en la dirección opuesta. Estos valores son importantes para el análisis de circuitos interactuados interconectados. Bien, pero la forma tenemos que para calcular los siguientes parámetros de lo que es la matriz Y, se utilizan las siguientes relaciones, que es la fórmula 4 que podemos ver acá en pantalla. Ahora bien, para la matriz Z, que es los parámetros de dispersión, tenemos que este es una herramienta clave para el análisis de circuitos de microondas, ¿bien? Ya que describe cómo las ondas de tensión se reflejan y transmiten entre los puertos, ¿bien? Es especialmente útil en aplicaciones de alta frecuencia, donde las mediciones de corriente y tensión pueden ser difíciles. Bien, podemos ver la fórmula 5 allí mismo, en la cual la S sub 11, este coeficiente representa el coeficiente de reflexión en el puerto 1. Indica la fracción de onda incidente que se refleja en este puerto. ¿Bien? Un valor de S sub 11 igual a 0 significa que no hay reflexión, mientras que un valor cercano a 1 indica que hay una alta reflexión. Ahora bien, para Z sub 22 es similar al Z sub 11. Este coeficiente representa el coeficiente de reflexión en el puerto 2. Proporciona lo que es la información sobre cómo se comporta el puerto 2 ante ondas incidentes.
siendo crucial para el diseño de circuitos que requieren una baja reflexión. Para ese sub-12, este coeficiente de transmisión indica la fracción de onda que se transmite del puerto 2 al puerto 1. Es importante en aplicaciones donde se requiere que las señales fluyan de un puerto a otro. Ahora bien, para ese sub-21, al igual que ese sub-12, estos coeficientes de transmisión indican la fracción de onda que se transmite del puerto 1 al puerto 2. Es esencial para evaluar la coeficiencia de la transmisión en señales de circuitos de microondas. Para el apartado de las fórmulas, las relaciones de las ondas incidentes y reflejadas se expresan como la fórmula 16, la fórmula 6. Bien, ahora para lo que es el apartado de las matrices de parámetros ABC, tenemos que esta matriz es utilizada para describir la relación entre las tensiones y corrientes en los puertos de un cuadripolo. Bien, esta matriz permite analizar circuitos más complejos y facilita la interconexión de diferentes componentes. Entre ellos tenemos la A, por el apartado de la A, que es el parámetro que relaciona la tensión de salida en el puerto 1 con la tensión de entrada en el puerto 2. Indica cómo afecta la tensión en el puerto 2 a la tensión en el puerto 1, siendo fundamental para el análisis de circuitos en cascada. Para el apartado de la B, tenemos que representa la relación entre la tensión del puerto 1 y la corriente en el puerto 2. Este parámetro es esencial para entender cómo las variaciones de corriente en el puerto 2 influyen en la tensión del puerto 1. ¿Bien? Para la C, este parámetro relaciona las corrientes en el puerto 1 con la tensión en el puerto 2. Permite evaluar cómo la tensión en el puerto 2 afecta la corriente en el puerto 1, lo que es crucial en circuitos donde la interacción entre puertos es significativa. Ahora bien, para la D tenemos que esta representa la relación entre la corriente en el puerto 1 y la corriente en el puerto 2. Este parámetro es fundamental para analizar cómo se comportan las corrientes en un circuito interconectado. Para el apartado de las fórmulas tenemos que las relaciones se pueden expresar como la fórmula número 7, que es la que vemos en pantalla. Ahora bien, para la línea de transmisión, estas son estructuras diseñadas para guiar ondas electromagnéticas desde un punto a otro. Estas son esenciales en sistemas de comunicación, permitiendo la transmisión eficiente de señales a alta frecuencia. Para la impedancia característica tenemos que esta impedancia de una línea de transmisión se define como lo que es la octava fórmula que vemos en pantalla, donde la L es la inductancia por unidad de longitud que mide la capacidad de la línea para almacenar la energía magnética. Bien, la C es la capacitancia por la unidad de longitud que mide la capacidad de la línea para así almacenar energía eléctrica. La impedancia característica, bueno, tenemos que es crucial para asegurar que las señales se transmitan sin reflexiones, lo que puede causar pérdida y distorsiones. Ahora bien, para las constantes de propagación, esta se define como lo que es la novena fórmula que vemos allí, que tenemos lo que es la gamma, donde alfa es la constante de la atenuación que mide la pérdida de la potencia de la señal a medida que se propaga a lo largo de la línea. Y beta es la constante de la fase que indica cómo cambia la fase de la señal a medida que se propaga. ¿Bien? Por otro lado, las fórmulas de onda tenemos que las ondas de tensión y corriente en una línea de transmisión se describen como lo que es la fórmula número 10 que tenemos en pantalla, donde el B más y B menos son las amplitudes de las ondas viajando hacia adelante y hacia atrás respectivamente. Esta representación es fundamental para analizar el comportamiento de las señales en la línea. Ahora bien, pasando un poco a la unidad 4, tenemos los circuitos de microondas con semiconductor,
Que bien, para lo que hablar un poco sobre la introducción a los circuitos de microondas, estos circuitos son sistemas electrónicos diseñados para operar las frecuencias de microondas que van desde 300 MHz hasta 300 GHz. Estos circuitos son fundamentales en diversas aplicaciones, incluidas las telecomunicaciones, la radarización y la transmisión de datos. La comprensión de su funcionamiento es esencial para lo que mayormente nosotros, como lo que es los ingenieros en telecomunicaciones y diseñadores de sistemas. Ahora bien, para los semiconductores de microondas tenemos en cuenta que estos semiconductores son materiales que tienen propiedades eléctricas intermedias entre conductores y aislantes. En el contexto de las microondas se utilizan principalmente entre ellos diodos, que son dispositivos que permiten el flujo de corriente en una sola dirección. En microondas se utilizan en aplicaciones de detección y mezcla de señales, como en mezcladores y detectores de señal. Ahora bien, los diodos son una manera fundamental para lo que es la conversión de las señales en radiofrecuencia a niveles utilizables. También tenemos por otro lado lo que son los transistores, que todos son dispositivos que amplifican y conmutan señales eléctricas. En lo que es la microonda se utilizan amplificadores y osciladores. Estos, los transmisores de unión bipolar, que serían los BJT, y los transmisores de efecto de campo, que serían FET. Estos son comunes en los circuitos de microondas, proporcionando una alta ganancia y eficiencia. Ahora bien, para la fórmula de los diodos tenemos que la corriente a través de un diodo se escribe mediante la ecuación de Schottky, que es la que podemos ver en pantalla como la fórmula número 11, donde IS es la corriente de saturación, que es la corriente mínima que fluye a través del diodo. Q es la carga del electrón, aproximadamente 1.602 por 10 menos, entonces, menos 191.602 por 10 menos 19 coulombs. Ahora, K es la constante de Boltzmann, que relaciona la temperatura con la energía térmica. Para T es la temperatura en Kelvin, que afecta la conductividad del material. Ahora bien, para pasar con la tercera tenemos los amplificadores de microondas. Estos amplificadores son componentes críticos en lo que es un circuito de microondas, utilizados para aumentar la potencia de las señales. En esta existen diferentes tipos de amplificadores, como los que son amplificadores de radiofrecuencia y los amplificadores de microondas. Su diseño y funcionamiento son esenciales para garantizar una transmisión eficiente de señales. Bien, para lo que son las fórmulas de ganancia, tenemos que la ganancia de un amplificador se define como lo que tenemos la fórmula número 12, donde Pout es la potencia de salida en el amplificador, Pint es la potencia de entrada, y en el cual la ganancia se mide en decibelio, que sería su abreviatura dB. Y es un parámetro crucial para evaluar la efectividad del amplificador en aplicaciones de microondas. También tomamos en cuenta lo que son los osciladores de microondas, que estos osciladores son dispositivos que generan señales periódicas. En microondas se utilizan para crear lo que es las señales de radiofrecuencia, que pueden ser moduladas o amplificadas. Los osciladores son esenciales para la generación de portadoras en sistemas de comunicación. Para lo que es la fórmula de la frecuencia, tenemos que la frecuencia de oscilación de un oscilador puede ser calculado usando lo que tenemos acá, la fórmula, que es la fórmula 13, donde L es la inductancia que determina la cantidad de energía almacenada en un campo magnético, ¿bien? Y tenemos la C, que es la capacitancia que determina la cantidad de energía almacenada en el campo eléctrico. Ahora bien, esta relación muestra cómo la frecuencia de oscilación depende de los componentes pasivos del circuito, siendo de manera fundamental para lo que es el diseño de osciladores. Ahora bien, para las aplicaciones del circuito de microondas, tenemos que los circuitos de microondas se utilizan en diversas aplicaciones.
tales como lo que son las comunicaciones, que estos sistemas de radar, también pueden ser satélites y telecomunicaciones móviles. Los circuitos de microondas permiten la transmisión de datos a alta velocidad y grandes distancias. A lo que son las mediciones, tenemos que los instrumentos de medición de alta frecuencia, como analizadores de espectro y medidores de potencia, son eh, esenciales para el desarrollo y prueba de los dispositivos de microondas. También tenemos lo que son los sensores, que es la detección de materiales y análisis en espectro, que son utilizados en aplicaciones industriales y científicas para la caracterización de materiales. Ahora, para las consideraciones del diseño, tenemos que al diseñar un circuito de microondas es fundamental considerar diversos factores, como lo que es la impedancia, que debe asegurarse que todos los componentes estén adaptados a la impedancia característica de la línea de transmisión. Esto es crucial para minimizar las reflexiones y maximizar la transferencia de energía. Ahora bien, para lo que son las pérdidas, es minimizar las pérdidas en la línea de transmisión y en los componentes. Las pérdidas pueden afectar significativamente la eficiencia del sistema, por lo que se deben seleccionar componentes de alta calidad y diseñar cuidadosamente las conexiones. Bien. Ahora, para lo que es el adaptado a las interferencias, diseñar para evitar interferencias entre componentes. La proximidad de componentes en circuitos de microondas puede causar acoplamientos indeseados, por lo que se deben implementar técnicas de apantallamiento y separación adecuada. Ahora bien, con todo esto podemos concluir o deducir que este estudio de los circuitos de microondas, tanto sus componentes, es esencial en el campo de nuestra carrera, que es la de telecomunicaciones, y la comprensión de las matrices de parámetros, las líneas de transmisión y el uso de semiconductores permite diseñar sistemas eficientes y efectivos para la transmisión de señales a alta frecuencia, siendo este conocimiento importante para el desarrollo de las tecnologías avanzadas en el ámbito de las comunicaciones de hoy en día, que serían las comunicaciones modernas. Y bueno, con esto podemos concluir. Muchas gracias.